Y desde Moyobamba para todo el Perú. Cristo vive. Con la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Con la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Con la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Con la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo, el espíritu del Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo, el espíritu del Nazareno.